Sincronizar nuestro comportamiento con nuestro ciclo menstrual es el primer paso que podemos dar hacia la sanación y el crecimiento personal, ya que es un ciclo de renovación y regeneración para el cuerpo y la mente. Es nuestra fuente de fuerza y de sabiduría interna. Las mujeres encarnamos un ciclo en nuestro cuerpo, uno que refleja el proceso de la creación. Reconocer y respetar las diferentes fases del ciclo menstrual puede llevar a una mayor armonía y bienestar, mejorar la creatividad y también la productividad, trabajar con el cuerpo y no en contra de él. Este ciclo, al tener un patrón de crecimiento, maduración, liberación y renovación, puede ser visto como una oportunidad para soltar lo que ya no sirve y abrir espacio para lo nuevo. ¿Ya notaron lo importante que es? Vamos a ello. Es ahora cuando se comienzan a preparar algunos folículos para la liberación. Estos, que están en desarrollo, producen una hormona llamada estradiol, que es un tipo de estrógeno. El estradiol es una hormona feliz, yang. Esta estimula el estado de ánimo y la libido porque incentiva a los neurotransmisores serotonina y dopamina. La serotonina es un neurotransmisor que promueve sentimientos de bienestar y deja felicidad, y la dopamina está asociada con la motivación y con el placer. Además, el estradiol también entrega otros beneficios para los huesos, los músculos, el cerebro, el corazón, para el sueño, la piel y el metabolismo. Además, ayuda a prevenir la prediabetes, es decir, la resistencia a la insulina. Mientras más estradiol haya en nuestro cuerpo, nuestra pared uterina se hace más gruesa y nuestro periodo también. El estradiol estimula nuestro moco cervical fértil. El aumento de los estrógenos se relaciona a un aumento en la actividad del hemisferio cerebral izquierdo, es decir, hay mayor fluidez en la comunicación, así como más agudeza mental, atención y memoria. Antes de la ovulación, cuando los estrógenos están en su máximo, las emociones y comportamientos están hacia afuera. El estrógeno ha demostrado tener efectos neuroprotectores y promover la plasticidad sináptica, es decir, este es un buen momento para aprender cosas nuevas. En esta fase del ciclo, aprovecha el aumento de energía para actividades más dinámicas. Estamos madurando un óvulo y de forma simbólica estamos preparándonos para crear. Es una muy buena época para iniciar nuevos proyectos. La ovulación va a representar a la creatividad en su máximo. Buen momento para el brainstorming. El cerebro está más creativo y preparado para resolver problemas. También es un buen momento para ir a eventos sociales, para estar activa, para conocer personas y experimentar cosas nuevas, ver nuevas bandas, ir a exhibiciones. En este momento hay apertura a las experiencias y estas van a ser estimulantes. Opta por comidas ligeras y frescas, ricas en ingredientes crudos, mucha ensalada, vegetales, proteínas magras, semillas y granos germinados, granos densos que brinden energía. Para cocinar será mejor al vapor o salteadas, más livianas. Comidas como la palta promueven la producción de moco cervical que ayudará a mejorar la ovulación. Ahora intenta algo nuevo, aquella clase que has estado evitando durante mucho tiempo, ahora puedes hacerla. Pon tu cuerpo y tu mente en una nueva estimuladora situación que se te hará mucho más fácil en este momento del mes. Es ahora cuando haces nuevas conexiones en el cerebro, por lo tanto es un buen momento para salir de tu zona de confort y probar cosas nuevas. Lo que vayas a incorporar en esta época será más probable que lo mantengas a que si lo pruebas en otro momento de tu ciclo. Ahora tienes la energía para salir y para vivir nuevos desafíos. Eventualmente uno de los folículos va a llegar a la línea ganadora. El folículo dominante se hincha y la hormona luteinizante incentiva a que se libere su huevo. Esto lleva a la ovulación. La ovulación ocurre o no ocurre, no hay un punto medio. Y una vez que ocurre, tampoco hay vuelta atrás. Cuando el huevo se ha liberado, comienza a avanzar por las trompas de falopio, donde podría ser fertilizado si es que hay esperma. El resto de folículos son reabsorbidos por el ovario. Los niveles de estrógeno continúan aumentando, por lo tanto, también aumenta la pared del útero, ayudando al crecimiento de células del sistema inmune en el útero. En la ovulación, la mujer está más relajada y receptiva a recibir cuidado y cariño de los demás. Hay energía extrovertida, somos fértiles en todos los sentidos. Además, el cuerpo secreta hormonas en el aire asociadas al atractivo sexual. Durante esta fase es común experimentar un aumento en la energía y en la vitalidad. Este es un buen momento para conectar con la comunidad, para tener conversaciones importantes con tu pareja, con tu madre, con tu jefe o con cualquier otra persona.
Si es posible, guarda esas conversaciones hasta este momento, ya que estás con mayores herramientas comunicacionales que te ayudarán a expresar tus pensamientos y opiniones de una manera clara, y también vas a ser más receptiva a la respuesta de las otras personas. Si estás planeando pedir un aumento, es ahora cuando tienes que hacerlo. Esto también es un momento ideal para salir en primeras citas. Ahora te vas a sentir también una persona más magnética. Con respecto a la alimentación, ahora vas a tener mucha energía natural y tu estado de ánimo estable porque tienes estrógeno, así que puedes ir tranquila en los carbohidratos y comer granos más livianos como el maíz y la quinoa. Es importante que tu cuerpo metabolice y elimine el estrógeno de manera eficiente, por lo tanto aliméntate de vegetales y frutas que tengan fibra. Continúa comiendo comidas livianas, ya sea al vapor o crudas. Con respecto al ejercicio, ahora puedes tener ejercicios de musculación y de alto impacto, ya que tu nivel energético está a su máximo, por lo tanto puedes hacer ejercicios como levantamiento de pesas o correr. Como la comunicación y el conectar con otras personas se siente genial en estos días, puedes considerar correr con amigos o amigas o hacer ejercicio que tenga que ver con equipos. Dedica tiempo para mover tu cuerpo de manera consciente y disfrutar actividades que te hagan sentir fuerte y poderosa. Este es un momento de mayor conexión con una misma. Los sueños son más claros, hay mayor sintonía con los deseos internos, más acceso al inconsciente. Aquí está más activo el lado derecho del cerebro, es decir, la intuición. Sin embargo, también hay mejor comunicación entre ambos lados del cerebro. Estamos conectadas a lo más importante de nuestras vidas. Y si lloramos, es por temas que realmente nos importan. Algunas de las mejores ideas vienen en este momento, antes de la menstruación. Esta es una fase de introspección y preparación para la menstruación, por lo que es importante practicar el autocuidado y la compasión hacia una misma. Es un buen momento para hacer tareas rutinarias que no necesitan de un pensamiento muy expansivo. Dedícate tiempo para descansar y recargar energías y permítete sentir y procesar tus emociones de una manera saludable. ¿Qué ocurre? El folículo que se ha vaciado se reestructura para convertirse en una glándula que secreta progesterona llamada el cuerpo lúteo. Es una glándula endocrina que es temporal. Aquí comienza la fase lútea determinada por la vida del cuerpo lúteo. Es impresionante lo rápido que el cuerpo lúteo se forma. Pasa básicamente de nada a una estructura de 4 centímetros en menos de un día. El cuerpo lúteo es un tejido vital dinámico. Es la última estación de un viaje de 100 días que han tenido tus folículos hasta la ovulación. Por lo tanto, la salud de tu cuerpo lúteo está afectada por todo lo que le afectó a tus folículos durante esos 100 días. El cuerpo lúteo puede haber sido afectado por inflamación, por enfermedad de la tiroides, por problemas con la insulina o deficiencias de nutrientes como magnesio, vitamina B, vitamina D, iodina, zinc, seleno, etc. Los folículos requieren de una buena salud y una buena nutrición por sólidos 100 días para luego tener una suficiente vitalidad para formar en un día el cuerpo lúteo de 4 centímetros. Es por eso que es tan importante mantener una buena salud y nutrición para un periodo saludable. El premio de pasar la ovulación y crear el cuerpo lúteo es que este es el encargado de crear la progesterona, que es la hormona clave para la salud de nuestro periodo. Es muy beneficiosa. Su trabajo mayor es el de mantener un embarazo, pero no es lo único que hace. Mientras el estrógeno engrosa nuestra pared del útero, la progesterona lo adelgaza. El estrógeno promueve el cáncer de mamas. La progesterona lo previene. El estrógeno reprime la hormona tiroide y la progesterona la incentiva. Es por ello que también la temperatura de nuestro cuerpo aumenta cuando hay progesterona. Otro de los beneficios de la progesterona son que reduce la inflamación, genera músculo, protege contra enfermedades del corazón y calma el sistema nervioso, ayudando a manejar el estrés al promover la relajación y el sueño. Atención con los ciclos que son anovulatorios, como por ejemplo los que tienen que ver con la píldora. ¿Por qué? Porque no se produce progesterona, por lo tanto no tenemos en el cuerpo los beneficios que ayudan con el estrés, con el dormir. Es decir, no hay un yin que haga la contraparte de los estrógenos, que es el yang. Ahora la energía corporal comienza a decaer y pueden aparecer síntomas premenstruales hacia el final del ciclo, como hinchazón, irritabilidad, dolores de cabeza, alteraciones del ánimo y antojos. La conciencia, atención y bienestar son clave en este momento.
Como el cuerpo lúteo es reabsorbido, tu energía comienza a suavizarse y a llevarse hacia adentro. Esta fase es ideal para hacerse cargo de las tareas domésticas. Ya puede ser organizando, limpiando, ordenando, haciendo compras, etc. Ahora puede que notes todo lo que a tu alrededor no te habías dado cuenta antes y probablemente comiences a priorizar las responsabilidades que habías ignorado durante el resto del mes. También vas a sentir esta sensación de querer anidar en un nivel interno, ya sea poniendo mayor atención al cuidado personal, como darte baños largos o simplemente relajarte con un libro o con una película. Ahora intenta bajar las actividades sociales para que no te sientas cansada innecesariamente. Con respecto a la alimentación, te recomiendo comidas que son ricas en vitamina B, calcio, magnesio y fibra. Estas comidas ayudan a apagar los antojos por azúcar causados por el uso exagerado de nuestra vitamina B, que promueve la producción de la progesterona. En segundo lugar, la combinación de calcio y magnesio en las hojas verdes es esencial en mitigar los efectos de la retención de líquidos que ocurre en esta fase. Azúcares naturales y fibra ayudarán con la eliminación del estrógeno. Vegetales cocinados o al horno nos ayudarán, ya que estos aumentan las concentraciones de esos azúcares y hacen que los vegetales tengan un sabor más dulce. También intenta tener una ingesta de carbohidratos complejos para estabilizar la serotonina y la dopamina en el cerebro, que ayudarán a prevenir los cambios de ánimo. La primera mitad de esta fase aún vas a tener energía, por lo tanto puedes continuar realizando actividades energéticas. Luego la intensidad va a bajar en los finales de estos 5 días y puedes hacer actividades como caminar, pilates o vinyasa yoga. Puede que te sientas un poco lenta y que experimentes retención de líquidos al final de esta fase, por lo tanto, elige ejercicios que tengan menos impacto, como lo sería una elíptica. Si tuviste un cuerpo lúteo saludable y suficiente progesterona, entonces la pared de tu útero debe haber estado lo suficientemente delgada como para que sea fácil de liberar a través de la menstruación, sin dolores premenstruales, sin coágulos significativos y mayoritariamente líquido. Puede que hayan dolores pélvicos, dolor en la parte baja de la espalda, fatiga y antojos. Se puede sentir también una sensación de relajo y alivio una vez que el pic de estrógeno pasa. Este es un buen momento para el autoanálisis. En esta fase es que la comunicación entre el hemisferio derecho y el izquierdo del cerebro es más poderosa que cualquier otro momento. Esto permite que puedas observar mejor cómo vas en tu vida y, si es necesario, identificar y hacer correcciones que te pondrán en la dirección en la que realmente quieres ir. También ahora puedes recibir mensajes intuitivos. Permanece, escucha, presta la atención a aquellos pensamientos, preocupaciones o temores que se han repetido en este periodo todos los meses. Este es un momento para escribir en tu diario de vida, ya que te permitirá entrar en la profundidad de tu entendimiento, identificar qué es lo que tu instinto y tu intuición te quieren decir. Durante este periodo es normal sentir inquietud y sensaciones de insatisfacción. En vez de sentirte abrumada por estas emociones, mejor aprovecha de identificar qué áreas de tu vida necesitan de tu atención. Con respecto a las comidas, esta es una fase de limpieza tanto física como psicológica. Tu cuerpo está en un proceso intenso, que es eliminar las paredes del útero. Por lo tanto, es momento de ingerir comidas que agregan nutrientes a tu dieta. Prioriza las comidas ricas en agua, como las frutas y las verduras, así como las comidas marinas, ya que te van a contribuir con hierro y zinc, minerales que se pierden durante la menstruación. Consume también alimentos que son ricos en magnesio. La comida en esta fase debe ser restaurativa. Con respecto al ejercicio, ahora el descanso y la recuperación son muy importantes. Podrías hacer un yoga restaurativo durante el día 1 y 2, cuando tu flujo puede estar más fuerte, y date el tiempo para elongar y caminar en estos días. Luego, a lo largo del avance de esta fase, puedes comenzar a aumentar la intensidad de las actividades dependiendo de cómo te sientas. Lo más importante es que aprendas a escuchar a tu cuerpo. Aprenda a sintonizar con las necesidades cambiantes de tu cuerpo durante cada fase del ciclo y sé flexible con tus rutinas, permitiéndote cambiar tus prácticas de autocuidado según lo que tu cuerpo te pida en cada momento. El ciclo hoy en día es visto como un signo vital y debiese llegar suave, regular y sin síntomas indeseables. Si no estás sana, tu ciclo te lo va a comunicar a través de los síntomas. Por otro lado, atención a nuestras ideas preconcebidas en torno al periodo, a las ideas de la sociedad,
nuestras creencias limitantes, pues todo eso afecta a nuestras hormonas, nuestro cuerpo, nuestros químicos y por ende a nuestra experiencia a lo largo del ciclo. Si te gustó el video, comparte, suscríbete a mi canal y aprieta la campanita para que sepas cuando suba otro. Un abrazo cálido para todas.